Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Luis Moya, soy el profesor adjunto de la cátedra. Junto con la profesora titular, Ana Ostrowski, vamos a estar a cargo de las distintas clases teóricas propuestas para esta asignatura. En la clase de hoy, que es la segunda clase de nuestra unidad temática número 2, vamos a abordar las corrientes científico-naturales centrándonos específicamente en la línea norteamericana. La semana pasada trabajaron con la profesora Ostrowski las corrientes objetivas rusas. A partir de hoy vamos a comenzar con la línea norteamericana. Para ello vamos a abordar específicamente el conductismo de John Watson, pero tomando ciertas influencias del funcionalismo y del conexionismo de Edward Sorday, dejando para la clase que viene un desarrollo más pormenorizado de la obra de Watson y un ejemplo de conductismo en el ámbito clínico de la mano de un psicólogo colombiano conductista llamado Rubén Ardila. Comencemos entonces. Cuando trabajamos el texto de la profesora Di Domenico, observamos que ella, citando a Klappenbach y a Besetti, que son dos historiadores de la psicología en nuestro país, retomaba, ¿sí?, la idea de que en los inicios de nuestra disciplina se dieron tres grandes programas de investigación o tres posibles nacimientos de nuestra disciplina. Uno tenía que ver con Alemania, centrado en el problema del sujeto de conocimiento, muy emparentado a la filosofía, en donde ubicábamos la psicología experimental wundtiana. Otro de los posibles programas de investigación o posibles nacimientos tuvo que ver con Francia y el problema de la patología y la clínica, que va a ser nuestra unidad temática número 3, en donde vamos a abordar algunos de los antecedentes de Freud, como Ribot, Janet, Charcot, entre otros. Y un tercer posible nacimiento, o tercer programa de investigación en nuestra disciplina, que era la psicología anglosajona, ¿sí?, que ya no estaba tan emparentada a la filosofía como la psicología alemana, ni a la medicina como la psicología francesa, sino que va a estar emparentada específicamente a la psicología y a una problemática que tiene que ver con el problema de la adaptación del individuo al medio. Si bien esta clasificación nos sirve para entender que la psicología, como decía Di Domenico, desde sus mismos inicios, desde sus mismos comienzos, fue una disciplina plural, diversa, ¿sí?, siempre desde los mismos orígenes de nuestra disciplina no se partió de un saber unificado, sino que ya la diversidad y la fragmentación están presentes en el mismo inicio. El programa de esta materia se organiza en base a la propuesta que un historiador llamado Benjamin Waldman sostiene respecto de que los sistemas psicológicos que surgen a fines del siglo XIX y principios del XX van a ser intentos de solucionar un problema. Esto ustedes lo tienen en el texto de Di Domenico. Retomen por favor ese texto. Ese problema, que era teórico y que era metodológico, tenía que ver con el estudio de la conciencia y con la metodología de la introspección propuestas por las posiciones teóricas que nosotros fuimos trabajando en nuestra unidad temática número 1, ¿sí? Por lo tanto, estos programas de investigación son soluciones al problema de la conciencia como objeto de estudio y de la introspección como metodología. En este sentido, en esta segunda unidad que nosotros comenzamos a trabajar a partir de la semana pasada, analizamos las perspectivas objetivas y las perspectivas científicos naturales asociadas a lo que podemos llamar la tradición filosófica asociacionista y empirista propias del modelo de mente angloamericano, trabajados en el texto de Vilanova, y que son posiciones que van a puntualizar las deficiencias, ¿sí?, que implica tomar a la conciencia y la introspección como objeto de estudio y como método. En este punto, estas psicologías van a diferenciarse de lo que nosotros trabajamos las clases anteriores respecto de lo que eran las posturas más conciencialistas
o las posturas que podemos llamar subjetivistas, como Wundt, ¿sí? La psicología wundtiana, la psicología estructuralista de Titchener y el funcionalismo de Engel y William James. Comenzamos entonces, a partir de la semana pasada, a realizar un recorrido por la obra de los principales exponentes de lo que fue la psicología objetiva rusa, ¿sí? Con Sechenov, con Becherev, con Pavlov, y a partir de hoy comenzamos con la psicología objetiva norteamericana, asociada principalmente con la figura de John Watson. Como les decía anteriormente, la semana que viene vamos a seguir trabajando la figura de Watson, el desarrollo del conductismo, y vamos a incorporar una propuesta de un psicólogo de origen colombiano con mucha trayectoria, que se formó en Estados Unidos bajo la égida del conductismo, y que nos va a mostrar un ejemplo, ¿sí?, en el campo de la psicología clínica de cómo pueden aplicarse todas estas conceptualizaciones que nosotros vamos a abordar a lo largo de estas clases. Retomamos entonces. La clase de hoy comenzaremos a trabajar la psicología conductista norteamericana, que es una corriente psicológica que surgió en Estados Unidos. Sus principales representantes son de nacionalidad norteamericana, son psicólogos diplomados, como venimos viendo con toda la línea norteamericana del funcionalismo y del pragmatismo. No son fisiólogos o médicos como trabajaron la semana pasada con Anna Ostrovsky en referencia a la reflexología rusa. En el caso de Norteamérica ya sabemos que desde los mismos inicios hay psicólogos diplomados. Entonces es una psicología que se desarrolla hasta mediados del siglo XX exclusivamente en suelo norteamericano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, dado que Estados Unidos participa de esta guerra y figura entre los vencedores, una de las formas en las cuales ese triunfo aparece es que las instituciones y la cultura norteamericana comienzan a tener un mayor peso en otros países como países de Europa. Por lo tanto, muchos psicólogos europeos y muchas universidades europeas comienzan a recepcionar la teoría conductista. Pero hasta mediados del siglo XX fue un movimiento propio de Norteamérica. Esta psicología conductista entonces va a partir del rechazo, ¿sí?, de lo que había sido uno de los objetos clásicos de la psicología: la conciencia o la mente. Los procesos mentales conscientes, ¿sí?, como en la psicología, por ejemplo, estructuralista o funcionalista, van a ser rechazados para proponer el estudio de la conducta observada. Con este cambio, la psicología conductista tuvo el objetivo de darle a la psicología un fundamento científico que le permita alinear a la psicología a lo que eran las ciencias naturales. Es decir, la idea fundante del conductismo es que para que la psicología sea una ciencia, tiene que centrarse en el estudio de fenómenos objetivos y de fenómenos observables. En ese sentido, la conducta sería ese fenómeno que permitiría a la psicología convertirse en una ciencia como eran las ciencias naturales, que eran las ciencias paradigmáticas del momento. Toda disciplina que no tomara como modelo a las ciencias naturales no era considerada científica. Esto tiene que ver con las influencias de las concepciones epistemológicas más positivistas. Si tuviéramos que fechar el nacimiento del conductismo, generalmente es situado en el año 1913 a partir de la publicación de un artículo de Watson, que es considerado su fundador, llamado La psicología desde el punto de vista conductista, que es el artículo que ustedes tienen para leer como fuente primaria. Por lo cual, muchos autores, desde la historia más tradicional, han situado el nacimiento de esta corriente en esa primera publicación, que sería ese artículo de Watson. Sin embargo, más que el creador del conductismo, de una perspectiva nueva y original dentro del campo de la psicología, desde una perspectiva más crítica podemos afirmar que Watson fue más bien una especie de organizador y uno de los principales divulgadores de toda una serie de temas y de toda una serie de ideas que ya estaban presentes y circulaban en la psicología norteamericana de la época. Además, fue uno de los autores más provocativos, más polemistas, por lo cual fue muy disruptivo su posicionamiento, adquiriendo
de alguna manera su figura un renombre importante. Entonces, desde una perspectiva más crítica, como venimos trabajando, desde la primera unidad, con el texto de Domenico, con la entrevista de Goodwin y con el texto de Danziger, podemos preguntarnos, ¿se puede hablar de una ruptura radical del conductismo de Watson con la psicología norteamericana de su época? Se ha criticado la idea de que Watson haya propuesto solitariamente este nuevo objeto de estudio y este método para nuestra disciplina, rompiendo radicalmente con la psicología conciencialista de la época. Desde esta perspectiva más crítica, la lucha contra el introspeccionismo estaba ganada antes de la aparición del manifiesto conductista de Watson. Desde este enfoque histórico, entonces Watson sería un catalizador de todo un momento histórico, un momento académico, un momento social particular a fines del siglo XIX y comienzos del XX que se iba dando en Estados Unidos. En ese sentido, tanto las investigaciones sobre la conducta animal como la definición de una psicología desde las dimensiones tecnológicas y más profesionales emparentadas a las ciencias más naturales eran ideas ampliamente difundidas en ese contexto norteamericano y del cual Watson fue un productor que sistematizó ese cúmulo de ideas en ese clima tan particular, ¿sí? Hablamos entonces de conductismo, pero podemos decir que no es un movimiento académico y teórico homogéneo, sino que a lo largo del siglo XX vamos a ver que va a ir sufriendo distintos cambios, distintas modificaciones internas respecto de contenidos teóricos, respecto de contenidos prácticos, que van a ser un poco difícil encontrar coordenadas completamente unificadas entre los distintos representantes de la psicología conductista. Incluso Watson, considerado como el fundador de conductismo, también la obra de él mismo va sufriendo algunos cambios a lo largo de los años. Nosotros vamos a ver que Watson en un primer momento era un funcionalista. Watson estudiaba a la conciencia. Se doctora con Engel, el autor que ustedes trabajaron hace 2 semanas, y luego comienza a desarrollar esta psicología más conductista. Por lo tanto, va a ir modificando a lo largo de su historia distintas cuestiones que hacen, además, que haya distintos discípulos que vayan incorporando otras dimensiones dentro del movimiento conductista, por lo cual hablar de un movimiento homogéneo es bastante complejo. Para aproximarnos al desarrollo de esta teoría vamos a tener en cuenta dos ejes. Por un lado vamos a tratar de clarificar algunos de los temas centrales del conductismo a partir de los debates de esta psicología nueva, que esta psicología nueva va a entablar con abordajes previos, más tradicionales y predominantes en ese momento en el ámbito de la psicología, y también vamos a introducir algunas de esas diferencias que va sufriendo el interior del conductismo para tener una visión más clara de las diferentes propuestas del conductismo y los cambios que, como decíamos hace un rato, fue sufriendo a lo largo de los distintos años. Uno de los antecedentes más claros del conductismo es el funcionalismo, que comienza en la última parte del siglo XIX en Norteamérica. ¿Sí? Podemos llamar como la primera corriente propiamente psicológica en suelo norteamericano. Es ese grupo profesional de psicólogos del cual hablaba Danziger en la creación de las carreras de psicología, que van a adoptar esta corriente del funcionalismo. Y es una psicología que en primer lugar uno podría señalar como carácter distintivo el cambio que propone o que tiene en relación con otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, si la psicología wundtiana estaba estrictamente ligada a la filosofía y a los problemas del conocimiento, como vimos con el texto de Araujo o como vimos con Danziger, ¿había en Wundt una verdadera autonomización de la psicología respecto de la filosofía? Se pregunta Danziger. ¿Qué lugar tenía la psicología y qué lugar tenía la filosofía en la universidad alemana? Se pregunta Danziger, ¿no? O como vimos con Araujo, el objetivo de Wundt en realidad tenía que ver con realizar un sistema filosófico general en el cual incluía
a la psicología, ¿no? Incluía una psicología fisiológica para el estudio de los procesos inferiores e incluía una psicología de los pueblos o una psicología más sociocultural, ¿sí? Más social para el estudio de los fenómenos psicológicos superiores. Pero esa psicología era parte en realidad de un sistema filosófico general. Su interés tenía que ver con la filosofía y con el problema del conocimiento. En este caso, la psicología funcionalista ya nace desligada de la filosofía, digamos. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron con el texto de Danziger, la filosofía en la Universidad Norteamericana era un suelo virgen, es decir, no tenía la preeminencia o la predominancia que tenía la filosofía en la Universidad Alemana. En Norteamérica no tenía ese peso que sí tenía en la Universidad Alemana. Por lo tanto, la psicología nace, ¿sí?, autonomizada respecto de la filosofía. Y la psicología funcionalista, como esta primera corriente propiamente psicológica, va a colocar a la disciplina psicológica en una relación estrecha, no tanto con la filosofía, sino en realidad con la biología, ¿sí? Y dentro de la biología, con el paradigma que en ese momento dominaba estas ciencias, que era el evolucionismo. Entonces, si la psicología wundtiana estaba estrictamente ligada a la filosofía y a los problemas del conocimiento, la psicología funcionalista va a colocar a la psicología en una relación estrecha con la biología. Entonces, el funcionalismo va a partir de la aceptación del evolucionismo y va a poner el acento en la relación funcional del organismo con el medio, en la relación adaptativa del organismo con el medio, encontrando muchos de sus fundamentos teóricos en lo que era el evolucionismo, pero también en lo que era el pragmatismo, corriente filosófica norteamericana cuyo creador, entre otros, fue William James, que también era un representante del funcionalismo. La tesis fundamental del pragmatismo, de la filosofía pragmática, que es la base del funcionalismo, pero que también la vamos a ver presente en toda la psicología norteamericana, incluida en la psicología conductista de Watson, esa idea fundamental de este movimiento filosófico es que las creencias no tienen un valor de verdad, sino que conviene evaluarlas no tanto por la verdad o la falsedad, sino por su utilidad manifestada en la acción. Esta operación es característica de todo este movimiento pragmático, ¿sí?, que considera al conocimiento como válido, algo es verdad, algo es válido, en tanto sea útil y nos permita la predicción. Lo vamos a ver fundamentalmente cuando veamos el conductismo norteamericano. Pero también ustedes lo han visto en el funcionalismo con el texto de Engel. Entonces, el pragmatismo propone otra forma de concebir el conocimiento, ¿sí? El pragmatismo abandona el intento de definir la veracidad o la falsedad del mismo y opta por definirlo a partir de la utilidad que tiene ese conocimiento. Es decir, esta corriente filosófica cambia el criterio de verdad. Si antes el criterio de verdad tenía que ver con la representación de la realidad, ahora la verdad de una creencia va a recaer exclusivamente en las consecuencias concebibles sobre el modo de conducirse en la vida. Parece la dimensión práctica, ¿sí? Esta es como la máxima pragmática. Acá se ponen en juego nuevos valores que a su vez tienen diversas consecuencias. La primera tiene que ver con, por ejemplo, reconocer la falta de certidumbre sobre todo conocimiento. ¿Por qué? Porque las mejores creencias van a ser aquellas que, por ejemplo, favorezcan la adaptación, ¿sí? Esta concepción pragmática entonces va a entender a la verdad, ¿sí?, relacionada a la utilidad. Como decíamos recién, uno de sus fundadores es un representante también del funcionalismo, que ustedes han visto, que es William James, ¿sí?, que elabora una versión de este pragmatismo
pragmatismo, de esta dimensión pragmática durante las décadas de 1870 y 1880. Si tuviéramos que pensar en una teoría filosófica propiamente norteamericana, bueno, el pragmatismo es eso. La pregunta que podemos hacernos es dónde podemos observar esta dimensión pragmatista o esta influencia pragmatista en la psicología funcionalista. Bueno, si ustedes retoman el texto de Engel, trabajado con la profesora Ostrowski, que es una conferencia que dicta justamente Engel en la Asociación Psicológica Americana, la asociación más antigua de psicólogos a nivel mundial, Engel preside esa asociación y va a dictar un discurso el cual llama el lugar de la psicología funcionalista, o la traducción que ustedes tienen, que es la provincia de la psicología funcionalista. Van a ver que él parte de una serie de premisas. En principio, lo que él plantea es que la psicología ya no debe estudiar las estructuras, sino los procesos y las funciones. ¿Qué quiere decir con esto? No debe estudiar ya el qué es la conciencia, sino el para qué, la función. El para qué me sirve. Acá encontramos fuertemente la dimensión pragmática, ¿sí? Está preguntándose por la utilidad. Cuando va a estudiar la conciencia, lo que va a decir Engel es que la conciencia nos permite adaptarnos al medio ambiente, es decir, la conciencia no es ese baúl estático compuesto de elementos de una manera atomista como había sido considerada desde el estructuralismo de Titchener, compuesta de elementos, sino que la conciencia es un órgano adaptativo al medio ambiente, ¿sí? Nos permite adaptarnos al medio ambiente. ¿Cómo van a estudiar la conciencia estos funcionalistas? A través de lo que vamos a considerar como un pluralismo metodológico. ¿Qué quiere decir un pluralismo metodológico? Que van a tomar los métodos que mejor les sirvan, y acá aparece otra vez la dimensión pragmática, es decir, van a utilizar los métodos que les sean útiles para poder abordar los procesos o los fenómenos mentales. Pueden usar la introspección experimental, pueden usar la experimentación, pueden usar la observación, etc. Cuando usan la observación, lo que van a decir ellos es que les interesa como método privilegiado la observación longitudinal. ¿Qué es la observación longitudinal? Es la observación a lo largo del tiempo. La pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿por qué a lo largo del tiempo? Bueno, acá aparece otra vez la influencia del evolucionismo. Si yo observo algo a lo largo del tiempo es porque quiero ver cómo evoluciona esa función, quiero ver cómo se desarrolla esa función, ¿sí? Entonces, volvamos a estas influencias del funcionalismo. La psicología funcionalista entonces se centra en el estudio, ¿sí?, de los procesos adaptativos, a partir de la idea de que el ser humano es un animal que reacciona ante el ambiente. Eso era propio de la perspectiva evolucionista, la idea de adaptación y la idea de continuidad entre el animal y el ser humano. Recuerden que en el texto de Engel aparecen algunos campos emergentes. Uno de ellos era la psicología infantil, ¿sí?, para ver cómo se iban desarrollando y adquiriendo determinadas funciones. Otro tenía que ver con la psicología animal, ¿sí? Esto es propio de la perspectiva evolucionista, la idea de adaptación y la idea de continuidad entre el animal y el ser humano, y que va a ser muy fuerte también en el cognitivo. El funcionalismo va a tomar esta idea de que no existe una diferencia radical, sino una continuidad entre los animales y los seres humanos, por lo cual la investigación psicológica con animales comienza a volverse posible porque todos los resultados que uno encuentra en las investigaciones con animales podrían trasladarse al ser humano. Esto no pasaba con la psicología experimental de Wundt ni con la psicología experimental de Titchener. Recuerden que no trabajaban ni con niños ni trabajaban con animales, sino que ellos trabajaban con sujetos altamente entrenados que daban un informe verbal respecto de su experiencia inmediata frente a la presencia de un estímulo dentro de un laboratorio. Entonces eran sujetos varones, cultos y altamente entrenados. La pregunta sería cómo, investigando con animales, podemos dar cuenta de su experiencia inmediata. Bueno,
Hacia fines del siglo XIX, los funcionalistas entonces comienzan a desplazar sus intereses en términos metodológicos desde la práctica introspectiva de los contenidos de conciencia hacia la experimentación con vistas a poder determinar objetivamente las relaciones entre los estímulos y las respuestas. Es decir, la psicología funcionalista comienza a colocar el énfasis en la determinación de respuestas a partir de condiciones estimulares provenientes del ambiente. No obstante, esa psicología va a permanecer ligada a la definición de la psicología como en realidad el estudio de la conciencia, ¿sí? Todavía el funcionalismo sigue tomando como objeto de estudio de la conciencia. Si bien ya están planteando la idea de estímulos del ambiente y de respuestas del organismo, todavía siguen emparentados al estudio de la conciencia, entendiendo a la conciencia, como decíamos recién, como un órgano adaptativo al medio ambiente. En todo caso, lo que uno puede encontrar entre los diferentes autores de funcionalismo es que no hay un acuerdo unánime acerca de qué hacer con la conciencia, si abordarla como un objeto central, si abordarla como un objeto complementario, pero desde la lectura que nosotros tenemos del texto de Engel, que es un texto programático, aparece como un eje central, ¿sí? Aparece como un eje central el estudio de la conciencia. Entonces, vamos viendo cómo la psicología norteamericana ya empieza, de alguna manera, a pensar estas relaciones entre los estímulos ambientales, las respuestas que emite el organismo. No obstante, como decíamos recién, aún se encuentra ligada esta psicología al estudio de la conciencia. Lo cierto es que hacia finales del siglo XIX, principios del XX, muchos funcionalistas comienzan a realizar algunas críticas al estudio de la conciencia y a la utilización de la introspección como metodología de abordaje. Pero eso no quiere decir que la psicología funcionalista como tal parta del rechazo del estudio de la conciencia, como sí vamos a ver que va a suceder con el combustible. El funcionalismo tuvo también un papel muy importante en el desarrollo de la psicología animal, como un impacto decisivo para el combustible. Si el objeto de estudio del funcionalismo seguía siendo la conciencia, lo que los autores planteaban es que el conocimiento de esa conciencia en los animales solamente se podía observar indirectamente a través del examen del comportamiento observable. No podemos preguntarle a un animal cómo sintió algún estímulo que se le presentó y que nos dé su informe verbal, ¿sí? Y si quisiera estudiar la percepción consciente de un animal, no podemos hacerlo más que a través del comportamiento que podemos observar de ese animal. Por lo tanto, si comenzamos a estudiar animales porque el supuesto de la continuidad entre los animales con los seres humanos nos permite hacerlo, y lo hago a través del comportamiento observable, muchos autores van a comenzar a considerar que la forma más adecuada de estudio aún de procesos conscientes es a través del comportamiento observable. En ese sentido, hacia finales del siglo XIX se va a ir imponiendo cada vez más la utilización de animales para la investigación en psicología, dado que la experimentación con animales permitía una serie de ventajas que no se encontraba en la experimentación con seres humanos. Por ejemplo, con animales teníamos la posibilidad de estudiar hechos o fenómenos psicológicos con organismos que son menos complejos que los seres humanos, por lo cual es más fácil el acceso a la explicación de esos hechos o de esos fenómenos psicológicos. También estudiar con animales nos permitiría controlar ciertos tipos de variables que en el ser humano son más complicadas, porque cuando uno investiga con animales puede someter las condiciones, puede someter al animal a condiciones de escasa alimentación, por ejemplo, reducir las horas de reposo, las horas de actividad, cambiar sus condiciones de vida, cosa que eran imposibles de realizar si uno experimentaba con seres humanos. También era posible en la experimentación con animales conocer y controlar la importancia de la experiencia pasada en las acciones realizadas por el organismo. Si hacemos una experimentación con un ser humano, ese ser humano no lo hemos criado solo para experimentar con él, sino que es un sujeto que tiene una autonomía, tiene una educación, tiene una familia, que ha crecido en ciertas condiciones de vida, cuyos detalles no conocemos, mientras que si realizamos una investigación con una rata, esa rata es de laboratorio, nació ahí, seguramente conocemos los progenitores, por qué situaciones ha pasado, qué tipos de alimentación ha tenido. Entonces,
toda una serie de condiciones de vida de la experiencia pasada de ese organismo pueden ser controladas si ese organismo es un animal de laboratorio, que no pueden ser controladas si ese organismo es una persona, que tiene una autonomía respecto de la situación experimental. En este sentido, toda esta posibilidad de manipular más libremente al organismo, someterlo a distintas condiciones e incluso realizar operaciones quirúrgicas sobre él, alguna lesión sobre las funciones sensoriales o partes de su organismo, para evaluar el impacto que ello tenía en determinado fenómeno que se estuviera estudiando, le daba a la investigación psicológica con animales una ventaja que no tenía la investigación con seres humanos. En ese sentido, un psicólogo llamado Edward Thorndike, eh, discípulo de William James, llevó a cabo sus primeros experimentos sobre comportamiento animal en el sótano justamente de la casa de William James. Si bien James era representante del funcionalismo, que uno puede concebir como una perspectiva subjetivista que tomaba a la conciencia como objeto de estudio, Thorndike se va a oponer a su maestro proponiendo un análisis más objetivo fundamentado en la experimentación del comportamiento de los organismos. En ese sentido, Thorndike va a proponer reemplazar el estudio de la conciencia por el estudio de la conducta animal, que era mucho más sencillo y más accesible. El autor afirmaba que podemos estudiar a los animales a través de experimentos de una forma mucho más profunda, utilizando mecanismos más controlados. Por lo tanto, ¿para qué investigar seres humanos si podemos trabajar sobre la conducta animal que nos permite hacer inferencias sobre los procesos psicológicos de ese animal y luego trasladar esos resultados a los seres humanos? De ese modo, la metodología experimental objetiva utilizada con animales podía luego aplicarse a los seres humanos y le daría a la psicología un fuerte impulso en la posibilidad de trabajar de esa manera. Recordemos que siempre aparece de fondo la idea de poder emparentar a la psicología como una ciencia empírica de la mano de las ciencias naturales. Entonces, una de las cuestiones que propone Edward Thorndike es que la finalidad de la psicología tiene que ser justamente estudiar el control de la conducta. Si bien él no es el creador del conductismo, vamos a ver que es una de las influencias decisivas sobre el conductismo clásico de Watson, sobre los primeros autores conductistas y también sobre el conductismo operante de Skinner. Para la consecución de esta finalidad o de este objetivo, que era estudiar el control de la conducta, Thorndike partía del siguiente principio, que va a ser general en la mayoría de los autores de estas corrientes que nosotros vamos a analizar a lo largo de todo este módulo, que es la ley de parsimonia, ¿sí? La ley de parsimonia o el canon de Morgan, ¿sí? Que se aplicaba en psicología animal y establecía que una acción no se debe interpretar como resultado del ejercicio del proceso mental superior, si podemos interpretarlo como el resultado de un ejercicio de un nivel inferior al psicólogo. ¿Qué quiere decir esta ley? Lo que quiere decir es que no hay que atribuir procesos mentales complejos a los animales cada vez que fuese posible explicar su conducta en términos más simples, y que tenemos que tener cuidado en las inferencias hechas a partir de la conducta animal, tratando siempre de encontrar la explicación más simple al fenómeno observado. En el texto de Milholland y Jorilla van a ver ustedes que aparece el ejemplo del gato, ¿sí? Si un gato se sube a mi regazo, una explicación no parsimoniosa sería que el gato busca afecto porque me extrañó. Le estoy atribuyendo determinados sentimientos y procesos mentales al animal para poder explicar ese comportamiento. Lo que va a decir Thorndike, de la ley de parsimonia o el canon de Morgan, es que tenemos que buscar una explicación más simple a un nivel inferior al psicológico. Es decir, la explicación parsimoniosa tiene que ver con que el gato se sube a mi regazo, dice Thorndike, porque en realidad tiene que ver con una necesidad de búsqueda de calor. Esta ley de parsimonia, como decía recién, va a ser una ley base para la mayoría de los autores de este módulo que van a
dar distintas explicaciones en ese sentido. Algunos de los rasgos más importantes de esta psicología son lo que Sorday llama conexionismo o asociacionismo. La idea de conexión entre estímulos y respuestas que va a anticipar de alguna manera lo que va a hacer luego el programa conductivo. El conexionismo está relacionado con el hecho del asociacionismo, y el asociacionismo a su vez estaba ligado al modelo de mente angloamericano, ¿sí?, que hablaba de asociación de ideas. Retomemos un poco el modelo de mente angloamericano o empírica trabajado con Vilanova. Para ese modelo, que va a ser el fundamento de la mayoría de los autores de este módulo, ese modelo de mente, el sujeto era una tabula rasa, una mente en blanco, y el ambiente era el que iba garabateando de alguna manera las ideas, ¿sí? El ambiente del verdadero constructor del psiquismo. No nacemos con ideas innatas, no nacemos con categorías a priori, sino que nacemos como una tabula rasa, decía Locke o decía Hume, ¿sí? Y para tener ideas necesitamos en principio sensaciones, que tiene que ver con los estímulos que vienen del ambiente. Esas sensaciones formaban ideas simples, a su vez la suma de esas ideas simples formaba ideas complejas, y la suma de las ideas complejas formaba el pensamiento. Esa posición tiene que ver con el asociacionismo. Lo que va a hacer Sorday, cuando hable de conexionismo, es hablar de la conexión entre estímulos y respuestas. Otro de sus rasgos más importantes es que es una psicología mecanicista, característica que va a estar presente también en el conductismo. El mecanicismo alude a la idea de pensar a la estructura de la realidad como una estructura comparable, por ejemplo, a una máquina. El ejemplo prototípico en la modernidad es el reloj, por ejemplo, que tiene una serie de mecanismos que tienen siempre el mismo funcionamiento, funcionan de la misma manera y con una regularidad dada. ¿Qué es esta idea del mecanicismo? Necesitamos estímulos para que se produzcan determinadas respuestas. Otra de las características va a ser el experimentalismo, entendiendo que el método científico adecuado va a ser la experimentación. Esto nos va a dar garantía de cientificidad y nos va a dar garantía de objetividad, la idea de lo cuantitativo, es decir, la idea de estudiar fenómenos de una realidad considerada objetiva, considerada observable y que pueda ser medida. Todos esos rasgos y características de esa psicología van a llevar a estudiar en forma privilegiada a la conducta observable y a desarrollar los procedimientos experimentales para la investigación de una manera objetiva y de una manera replicable. Cuando hablamos de replicación, quiere decir que el mismo diseño de experimentación pueda realizarlo alguien en otro laboratorio, en otro contexto, y obtener los mismos resultados. Lo que van a afirmar estas corrientes más objetivas es que uno de los problemas de los laboratorios donde se aplicaba la introspección para medir la experiencia inmediata es que había distintos informes verbales de acuerdo a los distintos laboratorios y de acuerdo a los distintos sujetos. Es decir, que no se podía construir una ciencia de lo general a través de informes verbales subjetivos, distintos. Le faltaba replicabilidad. ¿Qué hace Sorday entonces? Sorday lo vamos a ubicar entre el funcionalismo y el conductismo, ¿sí? Por eso lo vamos a llamar, su corriente es conexionista, pero va a estar con una pata en el funcionalismo y una influencia muy grande hacia el conductismo. Lo que hacía Sorday, ¿sí?, es investigar acerca del aprendizaje. Piensen que muchos de los autores de estas corrientes van a trabajar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de la base, filosóficamente, de que el sujeto es una tabula rasa, ¿cómo se va constituyendo el psiquismo? ¿Cómo se va constituyendo el sujeto? A través del aprendizaje del ambiente, ¿sí? Entonces vamos a ver que son grandes teóricos del aprendizaje. Una de las situaciones experimentales que más desarrolló Sorday es lo que se conoce como las cajas problemas. Las cajas problemas es una de las formas en las que Sorday va a abordar el estudio experimental justamente del aprendizaje. Con estos experimentos generalmente él trabajaba con gatos que ante una situación de privación alimentaria los colocaba en esa caja que no les permitía salir más que a través de una puerta que está
estaba cerrada, pero que podía abrirse a través de algún mecanismo que se activaba del interior y fuera del alcance, afuera de la caja estaba el alimento. Lo que se estudiaba de esa manera es cómo el animal aprendía gradualmente por ensayo y error a accionar el mecanismo que le permitiera abrir la compuerta, que lo dejara salir de la jaula y poder acceder al alimento. Ese es un estudio experimental que realizaba Sorday respecto del aprendizaje. Lo que él va a elaborar a partir de este estudio experimental es que el aprendizaje se va a producir de forma gradual por ensayo y error. Y él va a formular algunas leyes a partir de este estudio experimental que le permitan explicar este proceso de aprendizaje. La primera ley que él va a plantear es la ley del efecto. La ley del efecto tiene que ver con que una acción, cuando es acompañada o seguida de una satisfacción, va a tender a volver a repetirse, a presentarse mucho más frecuentemente. Mientras que si una acción es seguida de un estado de insatisfacción, se va a presentar cada vez menos hasta que desaparezca del repertorio conductal. Cuando el gato estaba en la caja, quería salir. Intentaba varias acciones que no tenían un resultado positivo. Iba probando distintas acciones que le permitían acceder al alimento hasta que lograba realizar la acción correcta y lograba salir. Eso lo grababa dentro de su repertorio conductual y la próxima vez que estuviera encerrado, accionaba el mecanismo correcto para poder salir. Había algo que se grababa, que se guardaba. Entonces, la ley del efecto lo que va a decir es que grabamos respuestas correctas y eliminamos respuestas incorrectas de acuerdo a los efectos que esas respuestas tengan. Si me producen satisfacción, las grabo dentro de mi repertorio conductual. Si no me producen satisfacción, las elimino. Y es lo que ustedes van a leer como el principio hedonista, que va a ser muy criticado luego por los autores conductistas a la teoría de Sorday. Fíjense cómo está presente aquí también la dimensión pragmatista. Grabo lo correcto, elimino lo correcto. Aparece la idea de lo útil, ¿sí? De lo utilitario. Aparece esta pata del funcionalismo imbuido de pragmatismo, pero también empieza a aparecer la idea del aprendizaje y de las respuestas correctas e incorrectas, que tiene que ver con lo que vamos a ver después con el conductismo. La otra ley tiene que ver con la ley del ejercicio. Lo que va a decir Sorday es que toda respuesta que dé un organismo a una situación se va a repetir más fuertemente de acuerdo a qué tantas veces ya ha sido repetido en una situación determinada. Cuanto mayor es la proporción del número de veces que esa acción está conectada a una situación en particular, más probable es que esa respuesta vuelva a aparecer ante la misma situación. Esas dos leyes van a señalar el carácter adaptativo y el carácter utilitario de la acción animal y por extensión, como decíamos hace un rato, de la acción humana. Si yo investigo con animales, lo puedo extrapolar a los seres humanos. Utilitario tiene que ver con que está vinculado a la posibilidad de obtener una recompensa, ¿sí? De la búsqueda de alguna utilidad de la acción animal y de la acción humana. Además va a señalar el carácter gradual del aprendizaje en los organismos animales y, como decíamos recién, por extensión también en los seres humanos. Grabo las respuestas correctas, elimino las respuestas correctas de acuerdo al efecto que las mismas tengan. Y ahí aparece fundamentado lo que es el ensayo y el error. En ese momento, la educación norteamericana estaba basada en lo que era la teoría evolucionista de Stanley Hall. Stanley Hall fue el primer doctorado en psicología funcionalista, que tenía un acento muy fuerte en el concepto de herencia. Lo que dice Sorday es que descuidaba esa teoría de alguna manera el factor de cambio que podía producir la educación, ¿no? Si algo ya está determinado genéticamente, es más difícil poder modificarlo. Por otra parte, había una teoría, dice Sorday, que es la teoría de la disciplina formal de la educación, que afirmaba que la educación era asimilable al entrenamiento de las mentes, ¿sí? Que debían ser ejercitadas al modo que se ejercita un músculo. Los maestros de la época de Sorday pensaban que las facultades mentales, como la fuerza de voluntad o como la concentración, podían mejorarse mediante ejercicios, ¿sí?
Sorday opinaba, en cambio, que la existencia de las facultades mentales era un mito. Piensen que es un autor objetivista. Se está oponiendo a la idea de la conciencia. Entonces, hablar de facultades mentales en realidad era un mito. Entonces, él proponía lo que él llama la ley de transferencia, ¿sí? Entendiendo por esa ley la tesis respecto de que cuando en dos situaciones de aprendizaje se dan elementos idénticos, se produce una transferencia del primero al segundo. Y como lo que se aprende es básicamente un grupo de reacciones ante una situación estimular, los elementos que se transfieren a las nuevas situaciones son precisamente las reacciones. Así, por ejemplo, la transferencia del estudio del idioma inglés al estudio del idioma francés va a depender del grado en que haya elementos o reacciones idénticas en ambos procedimientos de aprendizaje. Entonces, para eso era necesario presentar al estudiante los elementos, los hechos, los principios determinantes de una situación, de modo tal que pueda posteriormente identificar ese mismo elemento, ese mismo hecho o ese mismo principio en otra situación, es decir, transferirlo. Y ahí se producía el verdadero aprendizaje. No había que entrenar a la mente repitiendo como si fuera un músculo, sino que había que ejercer esta idea de la transferencia. Además, él afirmaba que los planes de estudio norteamericanos de las instituciones escolares debían incorporar tareas de aprendizaje, muchas tareas de aprendizaje, tanto como sea posible, con el objetivo de que cuando se reproduzca eso fuera de la escuela, contribuya, decía él, a una vida más efectiva. ¿Sí? Por lo tanto, el rol del docente tenía que ver con enseñar a transferir. Fíjense esto de que el aprendizaje tenía que contribuir a una vida más efectiva. Es bien norteamericano, ¿sí? Es bien propio de la época. Y recordemos el texto de Danziger en este sentido y el contexto que marca. ¿Por qué hay empresarios y por qué hay políticos que están invirtiendo para que aparezca la carrera de psicología en ese contexto? Porque buscan respuestas prácticas que les sirva, una psicología que les sirva a la vida cotidiana. En ese sentido, nosotros vimos con el texto de Vilanova, Morir de éxito, los psicólogos y su primer sistema, que habla del funcionalismo y que termina diciendo el funcionalismo murió de éxito. ¿Sí? Fue una psicología útil, fue una psicología aplicada que respondía a las demandas de la sociedad norteamericana. Mientras que uno podría decir que el estructuralismo de Titchener, que estaba más centrado en la experimentación y en el estudio de la conciencia y sus elementos a través de la experimentación adentro de los laboratorios, poco podía dar respuestas a una sociedad norteamericana. Por lo tanto, uno podría decir, así como el funcionalismo murió de éxito, el estructuralismo de Titchener murió cuando fallece Titchener, pero no de éxito, sino que, como dice un historiador, nadie lo lloró. ¿Por qué? Porque no pudo adaptarse ni al contexto norteamericano ni responder a las demandas sociales que el gobierno y los políticos y empresarios y demás estaban demandando a la disciplina psicológica. Entonces, fíjense, el aprendizaje, ¿sí? La psicología estudia el aprendizaje para Sorday, ¿sí? Y ese aprendizaje tiene que contribuir, ¿sí?, a la vida efectiva, tiene que ser útil. Esta dimensión pragmatista de buscar la utilidad lo vamos a encontrar también en el conductismo muy fuertemente. Watson nace en 1878 en Carolina del Sur, Estados Unidos, y fallece en 1958. En 1903, a los 25 años, se doctora en psicología, siendo el más joven doctorado en la Universidad de Chicago. Lo dirige Engel, el autor que ustedes trabajaron, referente del funcionalismo. En esos tiempos, Watson va a aceptar el estudio de la conciencia y va a comenzar dedicándose a lo que es la psicología animal. Para 1913 va a escribir la psicología desde el punto de vista conductista, cuyo objetivo va a ser repudiar el pasado de la disciplina psicológica y exponer su visión acerca de cómo debería ser la nueva psicología, llamada el conductismo. Para 1915 va a llegar a la presidencia de la APA, esa asociación psicológica americana creada
por los norteamericanos, como vimos con Danziger, y de la cual Engel también fue su presidente. Y en 1920 va a abandonar su puesto en la universidad, se produce un escándalo público, un enamoramiento de una colega de él, discípula y colega de él, con la cual trabajaban juntos. Una denuncia de la esposa de Watson en la universidad hace que Watson sea expulsado de la universidad y comienza a dedicarse a la publicidad. Algunos de los pormenores de la vida de Watson y de estas distintas etapas a lo largo de su trayectoria la pueden encontrar también en la ficha de cátedra que hemos confeccionado y que tienen como material obligatorio en el programa de la asignatura. La fuente primaria que nosotros tenemos para leer, que la vamos a trabajar en este teórico y que la vamos a seguir trabajando en el siguiente teórico, es La psicología tal como la ve el conductista, un artículo considerado por muchos autores como inaugural de esta escuela psicológica, publicado por Watson en 1913. Si bien este artículo aparece como libro, como artículo, en realidad es la transcripción de una serie de conferencias sobre psicología animal que Watson dictó durante un tiempo en la Universidad de Columbia. El objetivo de Watson va a ser repudiar el pasado de la psicología y exponer una visión acerca de cómo debía ser la psicología. Se trata de un manifiesto que propone una nueva forma de hacer psicología, a la cual él va a llamar conductismo. Es un manifiesto porque, ¿sí? Así como el texto de Engel, nosotros podemos decir que era un manifiesto donde él de alguna manera delimitaba qué era psicología, de qué no era psicología, ¿sí? Aquella psicología del momento debía estudiar los procesos y las funciones en unas estructuras, debía tomar a la conciencia como un órgano adaptativo al medio ambiente y debía atender hacia a la psicofisiología, entendiendo una concepción holista del sujeto, del ser humano. En este texto que nosotros encontramos de la psicología tal como la ve el conductista, también va a presentar ciertas características y también uno puede considerarlo como un manifiesto porque lo que hace ahí es afirmar cómo debe ser la psicología. Ahí les pusimos un fragmento en donde está gran parte de los planteos centrales de la nueva psicología que propone Watson y cómo propone diferenciarla de toda la tradición psicológica previa, a la cual él consideraba la tradición subjetiva. Leamos entonces: la psicología, dice Watson, tal y como la ve el conductista, es una rama experimental, fíjense, experimental, puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la facilidad con que se presten a una interpretación en términos de conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal, influencia del funcionalismo y de Sorday. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, solo forma una parte del esquema total de investigación del conductista. Lo que vemos en este fragmento es que Watson plantea en primer lugar un cuestionamiento al objeto y método de la psicología tradicional, proponiendo un abordaje nuevo. La psicología tradicional, la de Wundt, la de Titchener y la de los funcionalistas. En segundo lugar, al definir a la psicología como una ciencia natural y establecer la continuidad entre el ser humano y el animal, Watson se pronuncia por un tipo de psicología que permita extrapolar al ser humano los datos provenientes del estudio con animales, como habíamos visto con Sorday. Cuando se observan animales, dice Watson, no se hacen inferencias sobre su pensamiento o los afectos, ley de parsimonia, sino que se limita a estudiar lo observable. Por lo tanto, propone estudiar al ser humano de la misma manera en que se estudian a los animales, es decir,
observando su comportamiento sin hacer inferencias respecto del pensamiento y sin hacer inferencias respecto de sus afectos. Finalmente, cuando Watson enuncia el propósito de constituir a la psicología como una ciencia de la predicción y el control de la conducta, se hace intérprete de esa exigencia de hacer de la psicología una ciencia que sea capaz de resolver problemas sociales, de resolver problemas como por ejemplo los que atravesaba la sociedad norteamericana en esa época debido a la industrialización, a la urbanización acelerada, al crecimiento de las grandes ciudades, hechos que habían desatado problemas en la sociedad norteamericana. Danziger, el texto que ustedes leyeron, Los orígenes sociales de la psicología moderna, afirmaba esta idea de que los grupos económicos y políticos de la sociedad norteamericana a principios del siglo XX demandaban una psicología, una disciplina que permitiera controlar la conducta de los sujetos en ese contexto de una sociedad crecientemente industrializada y urbanizada. Tercer nacimiento o programa de investigación de la psicología, el programa de la adaptación del sujeto al medio en la psicología norteamericana. Lo que hace Watson, de alguna manera, es interpretar esos intereses sociales de los grupos de poder que forman parte de esos intereses intelectuales propios que le van a dar forma a la psicología que Watson va a proponer para resolver justamente esos problemas. De esa manera, la psicología se va a volver una disciplina científica, pero también una tecnología social, una tecnología útil y una tecnología aplicada, que pueda responder a las demandas y a las problemáticas sociales propias de esa sociedad en ese momento. En este manifiesto lo que queda claro es que la psicología entonces es una rama de las ciencias naturales, una rama de la biología, ¿sí? Es una ciencia natural, y la meta de esta psicología debe ser la explicación, la descripción de la conducta con vistas a su predicción y control, es decir, poder describir a la conducta, pero no solo para obtener conocimiento de la conducta, sino como fin utilitario poder predecir y poder actuar sobre ella. En tercer lugar, rechaza el uso de la introspección por falta de valor científico. Ahí propone cambiar la introspección por una metodología científica que esté centrada en la observación de las conductas. Recordemos que la introspección aparecía en el modelo wundtiano, en Titchener, y también los funcionalistas en esta cuestión pragmática de pluralidad metodológica, si bien su metodología privilegiada era la observación longitudinal, los funcionalistas también utilizaban la experimentación, utilizaban la introspección, etc. En cuarto lugar, dice Watson, esta psicología no va a reconocer la división entre animales y seres humanos, por lo tanto va a plantear que tanto unos como otros pueden ser estudiados de la misma manera y la psicología puede estudiar la conducta de los organismos, sean estos animales o sean seres humanos. Y finalmente va a criticar a las psicologías anteriores por el hecho de haber estudiado a la conciencia. En este sentido, Watson no establece demasiadas distinciones entre las diferentes psicologías que él critica. Él habla de la psicología tradicional como un conjunto de psicologías previas diferentes al conductismo que no utilizaban la metodología del conductismo, que no se centraban en los fenómenos observables como la conducta, sino que estudiaban procesos mentales como la conciencia o los procesos internos, y que en realidad van a quedar más asociadas por Watson casi con lo que él llama la religión, ¿sí? Esa indiferenciación de englobar a todas esas psicologías diferentes a la conductista como psicología tradicional ligadas a la religión con algo que no tiene que ver con la ciencia es una operación política que está realizando Watson para destacar que la única psicología científica es la que él está proponiendo, mientras que las demás carecen de algunos de los requisitos necesarios para que se constituyan en una ciencia. La única psicología, ¿sí?, que puede ser científica y que puede responder a las demandas sociales es la psicología conductista. Por lo tanto, en esta conferencia de Watson podemos encontrar una dimensión política en ese pronunciamiento, así como habíamos visto también con la conferencia que dictó Engel en la Asociación Psicológica Americana respecto del lugar que iba a tener la psicología funcional. Bueno, hasta acá vamos a trabajar Watson. La semana que viene, en el siguiente teórico, seguiremos trabajando este texto de Watson de manera más profunda y abordaremos el texto de Ardila de la psicología clínica experimental. Espero
que les haya sido claro, que les haya servido. Nos estaremos escuchando entonces la próxima. Un abrazo.